En este contexto y hablando de historia, vamos a ir a hablar de este profesor de historia tan particular que tiene Colombia como presidente, que es Gustavo Petro, un profesor al que le gusta reescribir la historia siempre torciéndola en términos ideológicos. Vamos a Colombia, por lo tanto, con nuestro compañero Sergio David González para referirnos a esto. ¿Cómo va, Sergio? Darío, un gusto saludarte. Pues sí, muy difícil los últimos días del presidente Gustavo Petro porque vuelve a generar revuelo diplomático, no solo con Bolivia, que ya presentó un comunicado diciendo que no se intromete en las situaciones internas de este país suramericano, sino que ahora está utilizando la situación interna de Bolivia para atacar ¿a quién? A Javier Milei, a lo que hemos hablado varias veces aquí, Darío. Parece que el presidente argentino vive en la cabeza del presidente colombiano porque cada vez que hay una situación en Latinoamérica siempre lo saca a relucir. Ahora con fuertes palabras, Darío, una circunstancia que reabre una brecha mucho más extensa entre el presidente colombiano y el presidente argentino. A ver, veamos el mensaje que publicó el mandatario colombiano. La colaboración de Milei con la represión al pueblo de Bolivia se parece a cuando Hitler ayudó a Franco con bombardeos alemanes nazis. Uno no sabe ni por dónde empezar cuando lee algo así, ¿no? O sea, estamos hablando de un gobierno democrático como es el gobierno boliviano, que tiene un presidente que fue electo de forma bastante contundente en las urnas, hace solo 6 meses. Ese presidente está enfrentando un movimiento de protestas que está a solo 6 meses de haber asumido pidiendo abiertamente que se vaya del poder. Muchas de esas protestas están sitiando la principal ciudad del país, que es La Paz, o por lo menos la capital del país, sitiando y pidiendo que entren alimentos. Hoy vos vas a La Paz y está desabastecida de alimentos. Eso está claro que no es un método de protesta legítimo. Quien impulsa, o uno de los grandes impulsores de esto, es alguien que está prófugo de la justicia, como es Evo Morales, y que se defiende de su estado de estar prófugo de la justicia con hombres armados. Esa es la situación que está viviendo Bolivia. Compara en este caso a Paz con Franco, que fue el brutal dictador español. Comparar a un presidente democrático porque no le gusta el signo político con un dictador es increíble. Y a Milei, que le da un avión a Bolivia para que Bolivia pueda por lo menos enviar por vía aérea a La Paz los alimentos, la medicina, todo lo que no puede entrar por carretera porque está bloqueada, lo compara con Hitler. Bueno, uno no sabe ni por dónde empezar, la verdad. Cuando uno escucha esto, lo único que puede decir es que hay un intento deliberado por bajarle el precio a Hitler todo el tiempo, por lavar lo que fue el nazismo, que obviamente muy probablemente provenga de ese profundo antisemitismo que tiene Gustavo Petro. ¿Sabés qué es lo interesante, Sergio? Que Milei ya ni le contesta a Petro. Milei ya ni le contesta, fíjate vos. Sí, claro. Sí, claro, claro. Es que esto es una situación solo unilateral, Darío, es solo del presidente Gustavo Petro. Es que normalmente cuando él empieza a cazar todo este tipo de inconvenientes diplomáticos con otros países, ya se están demorando en responderle al presidente colombiano. Ya lo vemos con la situación con Ecuador, en una situación que tampoco avanza en este punto. Tienen que responder esta semana a la CAN. Y si recuerdas también lo que se presentó con Perú, también en la isla de Santa Rosa, también es una situación que Perú decidió no responderle a tanta crítica por parte del presidente colombiano. Este es un común denominador, pero hay un punto clave aquí, Darío, extremadamente clave, y es lo que posiblemente puede llegar a pasar si en las elecciones próximas, o más bien recientes en Colombia, no llega a ganar el candidato del gobierno nacional. Colombia podría estar viviendo la misma situación que Bolivia, dirigiéndola directamente por Gustavo Petro, porque es algo muy similar pasar de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, más cuando el presidente colombiano ha anunciado en varias ocasiones que él considera que va a haber fraude electoral en Colombia por el software que está utilizando la registraduría. Es decir, está como ambientando el tema. Varios expertos han anunciado sobre esta situación donde Colombia podría llegar a vivir una situación de orden público mucho más fuerte que el estallido de 2020, el estallido social, si en las elecciones no gana el candidato afín al gobierno. Hay otra cosa más para tener en cuenta acá. Y está buenísimo esto que decís, porque esto y lo que está pasando en Bolivia lo tienen que leer todos los políticos de América Latina. Y lo tienen que ver
Abelardo de la Espriella y lo tiene que ver también Paloma Valencia por tomar a los dos principales candidatos de la oposición si llegaran a ganar y eventualmente derrotaran a Iván Cepeda. Efectivamente va a ocurrir lo mismo que está pasando en Bolivia. Lo que vos decís está perfecto. Y lo que está pasando en Bolivia, ¿sabés qué? Es muy interesante porque a Paz lo acusan de ser un represor cuando no ha habido una sola muerte aún. No ha habido una sola muerte de manifestantes en Bolivia. Cuando la verdad que si hay una persona que está con bombas, como están los manifestantes bolivianos, con armas, como están los manifestantes bolivianos, y hubiera un enfrentamiento con la policía, sería razonable que alguno pudiera terminar perdiendo la vida. Es lo que pasa cuando hay un enfrentamiento armado. Y nadie debería escandalizarse por ello. Sin embargo, entre otras cosas, por lo liviana que está siendo la respuesta de Paz, por lo excesivamente respetuosa del derecho a la vida de los manifestantes armados, eso está generando, igual que lo acusan de ser un represor y que lo comparen con los nazis o con Franco. Entonces, yo lo que le recomendaría a De la Espriella, a Valencia o a cualquiera que pudiera llegar a la presidencia desde la oposición en Colombia, no hagan lo que está haciendo Paz. Vayan a fondo rápido. Hagan lo que tengan que hacer rápido, porque si no, te toman el gobierno. Y hagas lo que hagas, te van a acusar de ser un represor, un fascista, un nazi y todo eso. Tenemos lo que dijo Petro contra los cocaleros, o a favor de realidad de los cocaleros bolivianos, A favor. Sí, claramente. Confundir hoja de coca con cocaína y confundir la lucha del campesinado cocalero de Bolivia por sus derechos con el narcotráfico es de aquellos que no entienden nada de América Latina. Una represión sobre el pueblo boliviano solo generaría una inmensa masacre que por generaciones no olvidará Latinoamérica. Bueno, en fin. Sergio, ¿y a todo esto puede haber alguna respuesta de Bolivia? Pues sí la puede haber y muy pronto, Darío, porque hemos indagado con personas muy cercanas al gobierno de Bolivia. En Colombia justamente estamos al frente de la Embajada de Bolivia en la ciudad de Bogotá. Te quiero mostrar estas imágenes en este momento donde justamente hay dos posibilidades que el gobierno boliviano tome en las próximas horas, según ha conocido DNews. La primera es poder llamar a consultas a el encargado de los asuntos consulares administrativos de la misión diplomática de Bolivia en Colombia. Hablamos del doctor Ariel Molina, teniendo en cuenta que Bolivia hace 5 años no tiene un embajador en propiedad ni un encargado de negocios en nuestro país. Por lo tanto, tendría que llamar al encargado de los asuntos consulares y administrativos de Bolivia en ese punto. O la segunda, Darío, que puede ser una de las más viables, es que el canciller boliviano, quien envió una carta directamente al presidente Gustavo Petro diciéndole que no intervenga en asuntos internos de Bolivia, pueda llamar a la embajadora de Colombia en Bolivia para el proceso denominado llamada a consultas, que eso también lo puede hacer el gobierno boliviano y solicitarle explicaciones por las declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de la red social X. Esta es una decisión que de seguro tomará en las próximas horas Bolivia y que nos han confirmado aquí y lo estamos dando a conocer a través de la pantalla de DNews. Es una situación muy compleja donde vuelve el presidente Gustavo Petro a generar una crisis diplomática. Esta vez ya no es con Ecuador, esta vez ya no es con Perú, esta vez ya no es con Argentina, sino es con Bolivia, donde ve una causa que él puede defender de una manera muy importante. Adicional a esto, Darío, hay que tener en cuenta que el presidente colombiano, a través de la embajadora en las Naciones Unidas, ha solicitado que los campesinos cocaleros, que la hoja de coca no se integre dentro de los estupefacientes mundiales, sino que se utilice, como la legislación en Bolivia, como una hoja ancestral. Eso es lo que quiere el gobierno colombiano también, aplicar lo mismo que Bolivia en Colombia para que los campesinos cocaleros tengan esa potestad, esa amplitud de poder negociar con la hoja de coca sin el procesamiento de la cocaína. Entonces, hay muchos intereses en juego en este punto, Darío. Sin dudas, y habrá que estar atento entonces con las respuestas que puedan salir desde allí, Sergio, desde esa embajada, desde ese centro diplomático. Cualquier novedad nos avisás y volvemos con vos. Claro que sí, Darío. Lo que pasa en Latinoamérica pasa aquí en DNews. Exactamente.